¿Oíste hablar de la endometriosis? Es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, provocando una reacción de inflamación crónica y dolores intensos. La endometriosis afecta a 190 millones de personas menstruantes y aunque no se puede prevenir, sí puede tener un diagnóstico temprano, posibilitando la detención de su crecimiento y la reducción de síntomas a largo plazo. En la provincia del Chaco, garantizamos que la atención primaria contribuya a la detección, la identificación y el tratamiento a través del Plan de Salud para personas con endometriosis. Si presentás síntomas, acudí al hospital o al centro de salud más cercano. Hablar de tu salud es un derecho. Ministerio de Salud Pública. Chaco. Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba, en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. En Resistencia hacemos obras inteligentes. Mejoramos las calles, los barrios y los espacios naturales para que disfrutemos de nuestra ciudad. Hacemos. ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, nuevamente frente a todos ustedes, pero con un tema caliente, un tema que la gente viene opinando, la gente viene debatiendo, la gente viene criticando a algunos y aceptando a otros, y es el famoso uso del celular en las unidades penitenciarias argentinas. Recientemente se sanciona una ley en la Cámara de Diputados favorablemente a prohibir en un principio el uso de este instrumento adentro de las unidades dentro de la provincia del Chaco. Esto generó, como siempre, un debate. Se corrigió el término de prohibir por limitar o limitación, porque decían que faltaban datos, informes y un poco más de debate al respecto, mientras que los otros decían que de ninguna manera, que esto ya es prácticamente un hecho consumado porque sabemos, porque se ha hecho público, de que en las cárceles usan los celulares para extorsionar, para delinquir, para secuestrar y ni hablar para el uso del narcotráfico. Y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, o de la Corte Suprema de Justicia, dijo que de ninguna manera podemos permitir en Argentina que de las cárceles se manejen las calles, que tiene que ser todo al revés, que de las calles se debe de manejar las cárceles y las unidades que tienen que ver, o unidades de corrección, o como les quieran llamar. Pero cuando fuimos a buscar datos, determinamos que en las cárceles o en las unidades de detención aquí en la República Argentina federales hay 12.000 detenidos, 12.000 reos. De esos el 58% tienen que ver con el narcotráfico o el narcomenudeo.
Y se ha hecho público en algún momento, recordarán ustedes, que uno de los presos que tenían que ver con los monos en Rosario tenía un teléfono fijo en su celda. Esto nos llamó absolutamente la atención. ¿De qué manera? Y si es difícil a veces entrar en estas unidades, medicamentos o algunas cosas prohibidas, se imaginan ustedes lo que debe ser poder ingresar un teléfono celular, mucho más difícil. Esto comienza, que seguramente quienes están acá lo van a desarrollar mejor, con la pandemia, donde se decía los detenidos no podían, porque no podían ser visitados por sus parientes y necesitaban tener alguna comunicación con ellos, lo cual me pareció absolutamente bien, porque no tenían forma de comunicarse con los familiares. Pero la pandemia pasó y los hechos delictivos que se están detectando a través de los teléfonos en las cárceles cada vez es mayor, entonces algo hay que hacer. Y esto naturalmente ha generado una tremenda polémica en la provincia del Chaco y en todo el país. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué contemplamos? Derechos Humanos reclama que no hay que prohibirlos. Los ciudadanos comunes, hemos hecho baterías de testimonios, después la vamos a escuchar, piden que sí, que no es posible, que los detenidos por algo no son carmelitas descalzas, están por algo, y que las limitaciones que tienen son consecuencias de, y están aquellos que dicen que no, que de ninguna manera podemos contemplar esto, porque son seres humanos, porque tienen derechos como tenemos todos nosotros, y que debemos de contemplar alguna flexibilidad que les permita conectarse con su grupo familiar. De manera que yo voy a preguntarles a quienes están con nosotros, independientemente del debate que ha generado esta ley, ¿por qué están a favor y por qué están en contra? Ustedes están defendiendo la posición del uso del teléfono celular, ¿no es cierto? Sí, así es. Desde el Comité para la Prevención de la Tortura, particularmente, nosotros defendemos la subsistencia del derecho de uso de teléfonos celulares por una razón muy básica. Fuimos nosotros como institución quienes emitimos la recomendación de que luego de finalizada la pandemia, o las medidas en realidad luego de la pandemia, este derecho quede ya como una regulación más permanente, ¿sí? Una reglamentación por los múltiples beneficios que trajo aparejado. Esto fue una recomendación del propio Comité para la Prevención de la Tortura, tanto a la Cámara de Diputados como al Poder Ejecutivo. Fue el Poder Ejecutivo el que, a través de una resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia, hace esta reglamentación, que es la que hoy sí continúa vigente, y en la que nosotros, que tenemos por función visitar los espacios de encierro de la provincia, tanto penitenciarios como policiales, pudimos ver una serie de derechos que se pudieron ejercer gracias al uso de teléfonos celulares, cómo esto disminuyó abrumadoramente la conflictividad carcelaria, cómo permitió acceder a derechos que últimamente y siempre en realidad estuvieron aparentemente vedados a las personas privadas de libertad. Empezó a permitir que se inicien trayectorias educativas, que las personas trabajen a través del uso de teléfonos celulares, e inclusive que contacten a sus abogados defensores o a instituciones de derechos humanos como las nuestras. Con lo cual, a raíz de todo un análisis muy técnico, nosotros recomendamos que se regule definitivamente el uso de teléfonos celulares, en el entendimiento de que en realidad esto es algo que siempre sucedió, de que no, la habilitación del uso durante la pandemia vino simplemente a legalizar algo que ya sucedía y que además trajo consecuencias positivas. Y dos cosas me quedan de lo que me decís. De algo que sucedía, es cierto, como resultado de la connivencia. Pongo un teléfono celular a una cárcel, no lo usás, no lo ingresás porque sí. Esto, sin ninguna duda, hay connivencia. Y la otra me sorprende cuando digas, se redujo abrumadoramente los delitos, cuando todo nos indica lo contrario. No, yo hablé de los conflictos intracarcelarios. Me refiero a las peleas interpersonales. La cárcel es un ambiente muy estresógeno, donde todo pende de un hilo. Y muchas personas no tienen visitas, no por la pandemia, sino que no tienen visitas porque sus familiares viven muy lejos, no tienen medios económicos para visitarlos. Esto provoca mucho estrés. Hay una crisis de salud mental en los contextos de encierro, realmente. Y el uso de los teléfonos celulares pudo apaciguar esos contextos y permitir que también el personal penitenciario no esté expuesto tanto a medida de protesta colectiva, los denominados motines, como a conflictos interpersonales. Hoy en día nosotros entramos a una cárcel, para que la gente sepa, y vemos permanentemente personas usando el teléfono celular. Antes era una situación prácticamente de ocio,
porque hay deficiencias en las prestaciones de los servicios educativos, de talleres en las unidades, vemos que están contactándose con sus familiares, con sus afectos, haciendo una videollamada con sus hijos, con sus madres. Esto es lo que nosotros vemos. Por supuesto que pueden haber usos prohibidos. Nosotros como institución de derechos humanos sería muy ingenuo decirlo, ¿sí? Pero lo cierto es que justamente la regulación y reglamentación que está vigente es la que permite separar esa gran mayoría de usos positivos y permitidos y beneficiosos para los propios presos y la sociedad de esa pequeña minoría que hoy y siempre, ¿sí? Porque está el factor humano, es subjetivo, deciden cometer delitos. Es la regulación la que permite hacer esto y no la prohibición, que es la situación anterior a la regulación que tenemos hoy. Obey, ¿qué opinás? ¿Vos fuiste uno de los que votaste a favor de la prohibición o limitación? A ver, tenemos que ser muy cuidadosos de las palabras en este momento. Correcto, porque marcan la postura. Primero, creo que esto adquiere mucha relevancia porque estamos hablando de los derechos de las personas. Y nadie tiene más derechos sobre otro, inclusive un interno en esta situación. Cuando se expuso el planteo de esta ley desde la prohibición, yo me opuse abiertamente. Porque esa conducta prohibicionista traía la clandestinidad, que de hecho estaba instalada. Como antes de la pandemia. Exactamente. La pandemia saca el velo y leía que esto se da en la cárcel de Batán, en las mujeres, que dicen no quiero que venga nadie más a verme, no quiero contagiar a nadie. Entonces, para los que no somos abogados, salen los corpus, donde ahí tiene que ver con esta situación de algo que me afecta en mi posición de recluso. Entonces, yo por supuesto que estoy a favor del uso del celular con las limitaciones que tiene que haber, porque lo otro no sirvió, Jorge. Es mentira que servía. Hoy estuve en una comisaría local hablando con los directores que tienen una superpoblación de internos, en un lugar así, más de 30. Y le digo, ¿cómo hacen ustedes? Y hasta ahora, doctor, no nos podemos poner. El celular viene y entra. Ahora, sí lo que tenemos los que manejan los llaveros, como le dicen, con mucha instrucción, con esto y con lo otro. Es decir, yo no creo que porque haya una conducta prohibicionista, usted va a disminuir lo que reclama la gente como que esto va a traer mucho más robo, mucho más... No, la verdad que no creo en eso. Claudio. Perdóneme, y termino con esto, porque lo tengo que mencionar. El autor de la ley hace un reportaje después de la votación, en un medio local, donde dice, defiendo la prohibición, y se votó unánimemente. Eso es mentira. Sí, no, fueron 24... No se votó por la prohibición. Por la limitación. Exacto, hay que decirlo con todas las letras, ¿eh? No, sí, así fue, creo que después se aclaró. De todas maneras, vos, Claudia, ¿te abstuviste? No, votaste en contra, ¿no es cierto? No voté en contra. Sino por modificar la palabra prohibición a limitación. No, voté en cartera, ¿sí? En el visor aparece en rojo, debatiendo. En cartera habíamos un grupo de diputados solicitado tan solo una semana más. Porque, imagínate vos, y vamos a poner también en claro esto, este proyecto de ley tiene más de 6 años, o sea, fue anterior a la pandemia, ¿sí? Donde se hablaba de prohibición del uso de celulares. Casi 6 años, digamos, en comisión, para que en un minuto se discuta si se cambiaba a regulación o a limitación, y después se termina decidiendo limitación, pero resulta que en la ley, arriba, en su encabezado, en su título, reza prohibición. Y luego, en el artículo primero, ¿sí?, se habla de limitación. O sea, es una ley desde ya imperfecta, ¿sí?, de técnica legislativa absolutamente imperfecta. Es una ley que, estando en comisión, no tuvo ni un solo informe. No se permitió el más mínimo debate. Tenían que haberse invitado, por ejemplo, entre otros, al Comité de la Tortura, al Poder Judicial, a la Sala Penal, por ejemplo, a la Jefatura de Policía, ¿sí?, al Servicio Penitenciario, aquellas personas, ¿sí?, que van a tener que
en todo caso, que van a ser las encargadas o las responsables de llevar adelante y de aplicar correctamente esta ley. Y nada de eso se permitió hacer. Entonces, ¿qué fue lo que me movió a votar, digamos, en cartera? No que yo quiera mayores beneficios para aquellas personas que están condenadas por haber cometido delitos contra otras personas, sino lo que quiero es que las cosas se hagan seriamente en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco y que las leyes se sancionen de forma responsable, ¿sí? Y no a contrarreloj, porque en 10 días nos cierran las listas electorales. Lamento mucho decirlo, soy parte del Poder Legislativo del Chaco, pero últimamente se han dado leyes que no tienen ni el más mínimo informe, la más mínima opinión de los organismos que después, reitero, van a ser los responsables de aplicar estas leyes. Entonces, no podemos ser irresponsables, no podemos utilizar las leyes para hacer demagogia, porque ¿qué pasa? Esta ley, al ser imperfecta, es una ley pasible de veto. Puede llegar a darse un veto parcial o hasta un veto total a esta ley. Y entonces, claro, entonces queda allanado el camino para responsabilizar, sea al gobernador, al Poder Ejecutivo, a aquellos diputados que preferíamos una semana más de discusión. Es decir, que es una ley con una especulación preelectoral. Especulación política, demagógica, lamentable, que sucede en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Arada, ¿es tan así? Mira, la verdad que nosotros desde la Cámara de Diputados siempre tenemos un reclamo muy fuerte del pueblo. Es más, creo que en el análisis del común de la gente, cuando le preguntás por los diferentes poderes, por cuál tienen, por así decirlo, peor concepto, es por el de la Cámara de Diputados. Y siempre nos dicen, ustedes discuten las cosas realmente que están lejos de la gente. Entonces, cuando nos ponemos a discutir una cuestión como esta, me parece que tenemos que tener posturas que tienen que ver con la realidad, porque uno puede discutir el tema de técnica legislativa, y dicho sea paso, en la Cámara de Diputados, en lo que yo voy, se han aprobado miles de proyectos sin informes, sin despacho de comisión. Es más, en diciembre del año pasado se ha cometido una irregularidad muy grande sobre una situación electoral que después la justicia terminó dándonos la razón a nosotros, y creo que estas situaciones hay que resolverla y poniendo la oreja en lo que dice la gente. Y la realidad es una cosa que a nosotros nos agobia. Nosotros teníamos que responder con gestos, con actitudes ante una situación que la vemos a diario. Vos mismo hoy decías, cuando arrancabas el programa, hicimos una batería de preguntas a la gente común, que es la que representamos nosotros. Y esta gente común pide respuestas. Y es una realidad que desde las cárceles se utiliza o se mal utiliza el servicio de telefonía celular. Vemos secuestros virtuales, vemos situaciones cada vez más graves. Hace poco hemos visto cómo desde las cárceles hacían videos donde golpeaban a los internos para mandar mensajes. Y ahora usan el TikTok también. Sí, lo usan de TikTok, cómo es la vida dentro de la cárcel. Entonces creo yo que nosotros tenemos que actuar y cada uno actúa en base a lo que la gente le solicita. Me gustaría, y con todo el respeto que le tengo a Claudia, porque me siento aludido de alguna parte, de la demagogia, el oportunismo, porque yo fui uno de los que levantó la mano para la limitación. Ni lo uno ni lo otro. Lo que hice desde mi conciencia legislativa y desde mi soberanía legislativa es brindar el apoyo a un proyecto de ley que se transformó en ley, donde pude opinar desde mi visión que la prohibición no resolvía, que la limitación me daba un marco de regulación y que el gobernador tiene la facultad de vetar o no. Ahora, muy lejos de mi parte de aceptar demagogia u oportunismo político.
Respecto simplemente del uso de celulares en las cárceles, ¿y cuál es la realidad? Lo que decía el diputado es muy cierto, hay que legislar afincado en la realidad. ¿Y cuál es la realidad de las cárceles chaqueñas? Eso es lo que estuvo ausente del debate. Prohibido. Se han traído a colación hechos sucedidos en la provincia de Córdoba y Santa Fe, donde los celulares están absolutamente prohibidos y nunca estuvieron permitidos ni aún durante la pandemia. Lo que claramente viene a demostrar el fracaso de la prohibición en evitar los usos delictivos. Y es más, se ha traído también a ejemplo y a colación hechos de las cárceles federales. Vos mismo lo comentabas al inicio del programa. En las cárceles federales, aún hoy, están absolutamente prohibidos los teléfonos celulares. Si los monos cometen delitos, como hay un informe que fue citado por el autor del proyecto, Livio Gutiérrez, a la Corte Suprema de Justicia, acerca del uso de 18 casos de narcotráfico donde un eslabón estaba dentro de una cárcel federal, ese es el informe de la Procunar que cita el diputado Livio Gutiérrez. Eso él llama la atención a la Corte Suprema y la Corte Suprema llama la atención sobre el sistema de cárceles federales, no provinciales, cárceles federales donde nunca estuvo permitido el uso de teléfonos celulares, con lo cual, lógicamente, lo que esto comprueba, tal cual lo expresaba el diputado Obey, es que mediante la corrupción el uso de teléfonos celulares es absolutamente extendido. Lo que vino a hacer el Chaco de forma pionera es a darle a esto una regulación y una posibilidad de control. Correcto. No nació un fenómeno nuevo. Y para muestra, simplemente esto, para muestra basta un botón. El año del proyecto es el año 2016. Es un proyecto, como lo decía la diputada, del año 2016. En las cárceles chaqueñas, en el año 2016, se encontraba absolutamente prohibido el uso de teléfonos celulares, con lo cual el proyecto original buscó prohibir una conducta que ya estaba prohibida. Exacto. Intuitivamente entendemos, desde la buena intención del autor del proyecto, con el que además le agradezco como presidente del comité, porque también pudimos contactarnos y manifestarle nuestra preocupación, entendemos que en la intención, en ese momento de que tal vez como había mucho uso ilegal de teléfonos clandestinos, se buscó también tal vez dar un mensaje. La verdad que en realidad no entendemos muy bien, pero lo cierto es que en ese momento, en el 2016, en el 2012, en el 2021, en el 2023, siempre hubieron teléfonos. Nosotros conocemos las cárceles antes de las pandemias, el uso de teléfonos es generalizado. Evidentemente el Estado nunca en ninguna provincia ha podido o ha querido las autoridades penitenciarias o los servicios penitenciarios regular esto. La unidad de inteligencia penitenciaria está en su mínima expresión. ¿Por qué? Porque dijeron que en el año 19 los que trabajaban ahí operaban haciendo inteligencia en favor del gobierno de turno. Sistema penitenciario federal. ¿No es cierto? Bueno, sí. Ahí se dejó. O sea que no hay inteligencia en las cárceles. Nadie sabe quién tiene teléfono, para qué lo tienen, cómo lo usan y qué es lo que hacen. Nadie sabe nada. Esto es una anarquía dentro de las cárceles. Son 23 sistemas penitenciarios absolutamente distintos en el país. Hay que aclarar porque cuando se habla de las cárceles, se habla como si fuera un solo sistema. Se habla, por ejemplo, Jorge, de usos de delitos complejos, ¿no? Narcotráfico, trata de personas, contrabando. Lo cierto es que estos no son los delincuentes que pueblan nuestras cárceles provinciales. Están en las cárceles federales, donde justamente los celulares están prohibidos. En nuestras cárceles locales, en las 9 cárceles chaqueñas del Servicio Penitenciario Provincial, no existe esa naturaleza delictiva. No hay criminalidad organizada. Son personas que de ninguna manera tienen que ver el delito por el que están purgando su pena con un teléfono celular, ¿sí? La persona que robó a una persona con el uso de un arma de fuego no necesariamente se va a volver un estafador virtual. Esto es racional, esto es lo científico. Lo otro es el prejuicio. A ver, decíamos, los secuestros virtuales, las estafas virtuales. Sí, claramente que estamos en una especie de epidemia, lo charlábamos antes del programa. Sin embargo, ¿cuándo son visibilizados estos hechos? Cuando son cometidos por personas privadas de libertad. Es decir, tal vez de 10.000 estafas telefónicas son visibilizados los hechos cuando lo cometen los presos. Hablábamos con ustedes fuera de cámara, no hay tecnología que permita el seguimiento de las estafas virtuales, ni los secuestros, ni nada por el estilo. O sea que esto puede ser uno de afuera y uno de adentro. Exacto. Así que se le asigna nada más a los que están presos es una redundancia. Pero cuidado, también es una redundancia decir que no son los de adentro y son los de afuera. ¿No es cierto? Lo que hay que tomar es con conciencia y decir, bueno, ¿qué atacamos? ¿No es cierto? Bueno, ataquemos donde se está detectando que lo están usando para tal o cual delito, que es como se está exponiendo en estos últimos tiempos. El tema es, nosotros tenemos en las cárceles chaqueñas y comisarías 3.000 personas privadas de libertad, ¿sí? El día de ayer el Ministerio de Seguridad y Justicia informó que se habían detectado aproximadamente en el marco del habeas corpus, donde nosotros estamos litigando esta situación, lo vi, 18 casos de usos prohibidos. Esta estadística, ¿sí?, de 18 casos por sobre un universo de 3.000, en relación al medio libre, esta es la comparación que hay que hacer para hacer un test de constitucionalidad.
¿Amerita la quita absolutamente todas las personas que privaban la libertad del teléfono celular? Esto es una pregunta que hay que hacerse, digamos. ¿Por qué? Porque si yo agarro 3.000 personas que están en libertad con el teléfono celular, acá agarro 6 manzanas a la redonda, y me pongo a controlar como Estado quién cometió un delito, es muy probable que encuentre 10 personas que o cometieron una amenaza o estafaron. Y sin embargo a nadie se le ocurriría sacarle el teléfono. No, pero tampoco lo vas a encontrar porque no hay forma de controlarlo. No hay forma de controlarlo. Exactamente, pero a nadie se le ocurriría sacarle dentro de una cárcel tampoco. No hay forma. Hay un tipo últimamente está muy cuestionado que es Ukele, que ha tomado resonancia internacional. Ustedes han visto cómo trabaja, cómo maneja a los presos, los detenidos. Él hizo unas declaraciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas y después hizo un propio discurso en su presidencia. Yo quiero que escuchen, porque él habla precisamente de los derechos humanos y de lo que él está siendo protagonista, que es noticia internacional por el manejo de los reos que verdaderamente apavora, ¿no? Como se está, pero vamos por favor es un minutito, es muy cortito. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Un comentario y vamos a un corte. Sí, creo que yendo a Chaco nuevamente nosotros podíamos haber sacado una ley que sea del consenso, una ley que sea de manera consulta, ¿sí? El Ministerio de Gobierno, que bien recién Kevin lo mencionaba, y tantos otros estaban dispuestos a concurrir a la comisión, a discutir, a trabajar. De hecho, comparto muchos de los fundamentos vertidos en el proyecto de ley original, digamos. Lo que no compartí, vuelvo a reiterar, es esta cosa traída de los pelos de cambiar una palabra por otra, ¿sí? Sin prever una discusión, un debate, sin permitirnos la posibilidad de debatir la ley y de una manera, no voy a decir autoritaria, porque la ley fue, digamos, votada democráticamente, primó la mayoría, obviamente, pero no es una ley del consenso, no es una ley de conocimiento. Le puedo asegurar que la gran mayoría de diputados que votó no sabe, no conoce en profundidad lo que votaron. Claudia, Dios me libre, claro. Dios me libre si los diputados no saben lo que están votando. Imagínese que el título dice... Pero no me puede decir eso. Sí le puedo decir, ¿sabe por qué? No. Porque el título... Pero que me diga que los diputados no saben lo que están votando. Si me deja que le explique, yo le cuento, Jorge. El título habla de prohíbese. Y el primer artículo habla... Pero no importa, pero ¿cómo no van a saber lo que están votando? Hubo un acuerdo en la palabra restringir, que fue el acompañamiento de la mayoría de los diputados, y donde hubo un arduo debate porque han podido expresarse todos los diputados. ¿Sabe por qué y la verdad que yo estoy lejos de las manifestaciones de la diputada Pansardi, porque hablé y voté y voy a seguir votando a favor de la restricción o el control del uso de celular en las cárceles. Palabra emplear, no saben si es prohíbese, si es regúlese, si es limítese. No saben, entonces no sabemos. Ahora, si el debate porque me dieron la palabra a mí, yo quisiera terminar de aclarar esto. A ver, si el título de la ley que enviaron al Poder Ejecutivo para su promulgación, el título de la ley dice prohíbese, y en el primer artículo la palabra es limítese,
pongámonos de acuerdo, Bien. porque eso así como está es para que el gobernador lo vete y por supuesto para que la oposición aproveche una oportunidad más de endilgarle de que se defienden los derechos de los presos y no de las personas honestas que estamos afuera. Yo quiero hacer una Nosotros acotación como nomás. legislador, y algo que dijo hoy el legislador, el diputado Ará, a quien respeto mucho, dijo: yo represento a las personas honestas. Nosotros como legisladores representamos a todos los chaqueños. Nosotros representamos a la chaqueñas. gente, dije. A todos. Nosotros representamos Fíjense, a la fíjense, gente. porque- No vamos a entrar en un debate Bueno, semántico, no, pero me porque parece que la pero discusión esto acá digo- es celulares sí o celulares no. A Así mí me es. preocupa que estén discutiendo porque le cambiamos una palabra prohibición a limitar. ¿Sabe por qué Caray. digo que no nos permitieron el debate? Porque no nos permitieron el debate, no entre nosotros, entre diputados, entre pares. No nos permitieron la oportunidad de escuchar al Poder Judicial, ¿sí?, a la Procuración General, a la Sala Penal del Poder Judicial, a la Jefatura de Policía, al Ministerio de Gobierno, al Comité de la Tortura, los que vienen trabajando hace mucho tiempo en cuanto a seguridad pública. No nos permitieron esta posibilidad de escuchar. Es la primera vez que lo escucho a Kevin. Un minutito porque tengo que ir al corte. Primero, me da pena lo que la gente pueda interpretar de esto. En primer lugar, 32 legisladores, 24 votaron de una manera que no había consenso. Bueno, definamos consenso. Y lo voy a leer porque tengo miedo de equivocarme. Cuando yo me planteé qué se afecta con la prohibición, y dice: afecta el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, violando compromisos internacionalmente asumidos. Por lo tanto, prohibir no es factible, viable y deseable. Correcto. Esa es mi posición clarísima. Yo tampoco estoy de acuerdo con Usted puede estar de acuerdo o no. Sí, claro. Ahora, decirme que yo violenté de alguna manera un sistema democrático en la Cámara donde no hubo debate, el que no habla es porque no sabe o no leyó. Vamos a un corte y volvemos en un minutito. El Plan Integral de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos es una política pública orientada a las personas con adicciones, familiares y vínculos afectivos, desde un enfoque integral e interjurisdiccional, gracias al trabajo en conjunto de diversas áreas de gobierno. Dicho plan consta de 5 pilares fundamentales: prevención en ámbitos educativos, en ámbitos laborales, territorial, red integrada para la asistencia de los consumos y el plan quinquenal de infraestructura para el fortalecimiento asistencial. Si necesitas ayuda, acudir al hospital o centro de salud más cercano. Seguimos trabajando por una provincia libre de consumos problemáticos. Estamos para escucharte. Chaco, Gobierno de Todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte. Los y las jóvenes saben que estoy cerca suyo, escuchando su demanda de protagonismo. También estoy cerquita de muchas mujeres chaqueñas que al fin vuelven a vivir. Siempre se trata de cercanía. Por eso es imposible no tenerla con quienes nos salvan a tiempo o con todas esas mujeres que permanecen en nuestra memoria. Y por supuesto, con los y las artistas que defienden el valor de nuestra cultura. En mi vida entendí qué importante es estar cerca del pueblo chaqueño y aprender a escucharlo. Así es como pude darles muchas leyes que atienden sus reclamos y defienden sus sueños. Quiero seguir por ese camino. Eli hace oír tu voz. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Sin tracción a sangre. En resistencia a la tracción a sangre no va más.
Desde el 3 de abril hasta el 31 de mayo, inscribite al Registro Único de Sustitución de Tracción Equina para poder acceder al Ecotorqui. ¿Dónde? En los centros comunitarios de Villa Prosperidad y Villa del Parque, de lunes a viernes, de 7 a 11 y de 15 a 19 horas. Por los animales, por la seguridad vial, por el ambiente, sí a la sustitución. Bien, señores, tal como lo prometimos, vamos a una batería de testimonio, porque independientemente del cambio de opiniones que estamos haciendo acá, que son absolutamente necesarios para conocer cuáles son los fundamentos y el espíritu de una ley, que a mí me sorprende que se esté discutiendo con la interpretación de una palabra, que es un uso semántico, y se desvirtúe el contenido, el espíritu de la ley. Seguramente usted piensa igual que yo, pero vamos a ver qué piensa por la gente, el vecino común respecto a esta posibilidad de prohibir el uso de los celulares en las unidades penitenciarias. Lo escuchamos. No, en absoluto. Está comprobado que desde las cárceles se siguen manejando las bandas delictivas y si están cumpliendo una condena, debe ser con rigor. No puede ser tan laxo todo y porque la gente que quedó damnificada necesita de alguna manera un reconocimiento de la pena que tienen que cumplir. Los celulares en la cárcel para los detenidos. Y yo la verdad no estoy muy de acuerdo con eso, por el hecho de que estamos en una sociedad donde las redes sociales, aparte de sumar, también puede restar mucho con respecto a la identidad de cada persona y quizás no es muy conveniente por el hecho de que ocurren todos estos acosos cibernéticos, amenazas, estafas, un montón de cosas que por ahí no se lo ponen a todos en la misma bolsa. Pero, por ejemplo, si una persona privada de su libertad necesita comunicarse con sus familiares, habría que tener un tiempo determinado, quizás 1 o 2 horas para comunicarse con su familia, claramente de manera controlada, y tener un tiempo nomás, se le presta un dispositivo electrónico, tecnológico y listo, digamos. Sí, ¿se está a favor o en contra de que los detenidos tengan celulares dentro de las cárceles? Y yo creo que si es un derecho para el ciudadano, lo tienen que hacer cumplir, digamos. No sé, para mí está mal. ¿Por qué razón? Y no sé, porque ellos tienen muchos beneficios más que nosotros. Sí, me parece que está mal. Porque si yo te mato a vos, yo pierdo mis derechos cívicos y políticos. ¿Entendés? He vivido en otros lugares del mundo y he estado detenido. Y al final de la semana de detención tuve que pagar por esa colchoneta y la coca y el vaso que me daban, ¿entendés? En cualquier país de Europa el preso paga por ese alojamiento que tiene. Porque creo que no es justo que si te matan un hijo, yo preso tenga derecho a celulares, a laptop y 10.000 cosas. No, para mí no. ¿Por qué razón? Y viste que hay muchas estafas y todo eso, y más que ahora viste que los abuelitos tienen celulares, entonces la gente como que grande se desespera y cree todas esas cosas. O sea, aparte, me parece que ya tienen días de visita los internos, o sea, como para que les den más privilegios, o sea, no está bien para mí, no. ¿Celulares dentro de las cárceles? ¿Cree que está bien? ¿Cree que está mal? Creo que está mal, porque justamente están privados de la libertad y tienen que terminar esos beneficios. Me parece buena la ley que aprobaron de no permitir el uso de los celulares. A su vez entiendo el reclamo que hacen las personas que están privadas de su libertad. Entonces habría que buscar un punto medio. O sea, que ellos puedan comunicarse con sus familiares de una manera monitoreada, porque tal vez no todos, pero sí muchos pueden producir esto que estamos acostumbrados a que sean las estafas o esos secuestros virtuales que se realizan y que nos afecta a todos los ciudadanos. No, para nada. Eso no tendría que ocurrir. No sé, no conozco mucho de leyes, no soy abogado, pero no tiene que ocurrir eso. Totalmente.
Siempre decimos de que, y ustedes tienen que reconocerlo, que los testimonios en televisión no son anónimos, es decir, el tipo se expone, lo que está diciendo es verdad. Y hubo gente, por el aspecto de distintos estamentos sociales, uno más preparado que otro, que vertieron su opinión. Esto es lo que opina la gente, y lo que me preocupa es que de pronto se debate, que le ponemos esta palabrita o la otra palabrita, y no se discute el contenido y el espíritu de la ley, porque yo creo que debe haber una posibilidad de que los hombres se comuniquen, pero controlados y limitados. En los Estados Unidos, en las cárceles de los Estados Unidos, se usa un teléfono público que avisa cuando llaman de dónde están llamando con cobro revertido, si no, no pueden llamar. ¿No es cierto? Y en muchos países de Europa tampoco está prohibido el uso del celular. Y en algunos, como en Francia, que estaba leyendo, Macron, ¿no es cierto?, dice, señores, los detenidos se tienen que comunicar. Pongamos un teléfono público como había antes para que se comuniquen. Como no alcanzan, porque hacen cola y especulan con la venta de las tarjetas, ¿saben cuál fue la idea del presidente de Francia? Va a instalar 50.000 teléfonos públicos. ¿Y saben dónde? Uno en cada celda. Exactamente. Igual estamos lejos de Francia. Estamos lejos. Bueno, estamos bastante lejos de Francia. Caray. Jorge, lo que yo quiero significar acá es que esta ley, yo vengo acá a discutir sobre la ley, no puedo discutir sobre seguridad pública, porque no nos permitieron en la Cámara de Diputados debatir sobre eso, pero no debatir entre pares, debatir con los que saben, debatir con los que están trabajando con las personas en contexto de encierro permanentemente. ¿Cómo podemos hacer leyes, ¿sí?, que ni siquiera nosotros mismos somos claros, donde en un lado ponemos prohibir y en el otro lado ponemos limitar? También se discutió si podía ser regular. La gente misma no sabe si el teléfono al final está prohibido o no está prohibido, si el uso está limitado. No sabe porque el mensaje no es claro, porque la ley, reitero, es una ley defectuosa, es una ley de técnica legislativa defectuosa. Y yo no voy a permitir que me quieran poner o posicionar a mí en un lugar en el cual yo diga que las personas que están privadas de su libertad deban tener tales o cuales beneficios. Nosotros tenemos que discutir esas cosas, tenemos que sacar leyes de una manera responsable, que sean claras para nosotros mismos, para el Ejecutivo y para todos quienes las deben implementar, y para todas las personas a su vez, tanto para los que están en contexto de encierro como para su familia, asesores y demás con los que se deben comunicar. Hay muchas cuestiones en esa ley que son incumplibles. Pero ¿sí? Ustedes las hacen. Las hacemos nosotros, pero bueno, por eso yo no me voy a hacer cargo, voté en cartera, no voté en contra, no estoy a favor del uso indiscriminado de los celulares, por eso decía, comparto mucho de los fundamentos. De lo que estoy en contra y lo que me llama poderosamente la atención es que saquemos leyes en las cuales nosotros mismos no somos claros, la ley no es clara. Vos no podés tener una ley con su título prohíbese, y después hablamos de entre prohibir y limitar. Hay una diferencia muy grande. La gente misma no la reconoce, no sabe qué es lo que los diputados votan. Es médico. Es claro, es un universitario. Es claro que la gente lo que quiere es limitar, que lo que está pasando acá está mal y que hay una realidad que la que nosotros tenemos que discutir. Eso está más que claro. Más allá de la cuestión legislativa, nosotros tenemos que actuar en lo que quiere la gente. Somos legisladores. Hay que actuar en lo que quiere la gente y tenemos que ser claros. Y no es demagogia. Eso es demagogia, no es demagogia, si somos legisladores y tenemos que dictar las leyes. Nosotros tenemos que ser claros en lo que queremos y en lo que defendemos. Ahora, si no son claros en cambiar una palabra, estamos en el horno. Fue muy claro el sentido y el objetivo de la discusión de la ley. Para mí fue muy claro. Es limitar el uso del celular por la realidad que tenemos en la Argentina, en el Chaco. Entonces, ¿por qué dice prohibir? Yo me quiero ubicar en esto. ¿Es tan difícil cambiar la carátula de una ley? No es para nada difícil, Jorge. Y que se arme tanto despelote. No es para nada difícil. El título de una carátula, que en vez de prohibir y limitar. El consenso fue limitar. Ni siquiera saben cómo limitarlo porque no hubo debate con los distintos organismos. Claro. Lo ideal... Hablamos de lo que a la gente le gusta y el ideal, ¿sí? Y somos todos políticos y todos queremos, es lo que la gente hacer necesita, lo que la gente no quiere, es lo que la gente, y dar esa discusión. El ideal pero es lo que la gente necesita. Está bien. Necesita seguridad. Pero necesita gestos desde la política que le brinden seguridad. Es lo que necesita hoy la gente. Esta ley, así como está, no cambia nada.
Es eso lo que quiero hacerles entender. Decirles lo que a la gente, decirles lo que a la gente les gusta. Ahora, vos votaste escuchar. a favor, si no sirve para nada, ¿para qué la votaste? Jorge, yo creo que esta nos vuelve a poner otra vez, y con todo respeto lo digo, ofrecerle a la gente celular sí, celular no. ¿Estás hablando como diputado o como psiquiatra? No, como ciudadano. Como ciudadano, porque me pone otra vez en una situación binaria, que es lo que siempre nos traiciona a los argentinos. Y sí. Entonces, a mí me parece que simplemente es, no, acá vuelvo a insistir, ¿qué se está poniendo en debate? Derechos. A usted le puede gustar o no le puede gustar, pero son derechos. Ahora, si yo le digo a un ciudadano, ¿usted quiere que los autos anden en contramano? Y me va a decir que no. Es muy difícil. La pregunta creo que induce casi a una respuesta. Entonces, yo me permito decirle, si la ley es imperfecta, el gobernador tiene la suficiente experiencia y la potestad de vetarla, y la mejoraremos. Bienvenido sea. Ahora, pero ¿por qué tirarle la pelota a un gobernador cuando lo pueden resolver? Bueno, los tipos porque que para no, eso están. Porque lamentablemente parece ser que 24 legisladores no tuvieron, porque, ojo, acá esta ley no tenía informe, pero tuvo despacho unánime. Sí. Pasó por un filtro que se llama comisión. Bueno, las comisiones debaten. Ahora, esto, ¿qué quieran hacer con esta ley aquellos que dicen? Y yo insisto, descarto la intencionalidad del diputado Gutiérrez, pero es mal informar después de la sesión que yo defiendo la prohibición. Eso no. Porque eso no es lo que se habló en el recinto. Bueno, pero, a ver, yo no hablé con él ni lo conozco, pero yo puedo votar y consensuar una ley y después decir, pero yo opinaba que había que prohibirla. Ah, sí. Jorge, una aclaración. Yo presenté un proyecto, tiene todo derecho a opinar lo que quiere. Yo presenté un proyecto en el mismo sentido. Nosotros, yo voy a una pequeña aclaración técnica. Nosotros tenemos, cada proyecto va a una comisión de asesoramiento legislativo. Esta estuvo en la Comisión de Legislación General. Cada proyecto tiene que tener informes. Sí, que no lo tenía ni uno, no tuvo ni un solo. No es que cada proyecto. Perdón, voy a terminar la idea, si me permite, miles de proyectos en la Cámara de Diputados que se aprobaron sin informe. No es verdad. A ver, yo fui autora de, por ejemplo, la ley de acoso sexual callejero, sí, de acuerdo, para modificar el Código de Faltas. Tuve que esperar 6 años y medio los informes. No me permitieron despachar el proyecto hasta que no tuvo informes positivos y opiniones de 4 organismos diferentes. Ley de cannabis medicinal, 4 años casi, hasta que no tuvo los informes. Ley de alcoholemia 0, 6 años y medio. Pero Claudia, ¿no tiene 6 años esta ley? Pero no tuvo ningún informe y eso es lo que me llama la atención. Es la primera vez, Jorge, es la primera vez, quiero aclarar en la historia del comité, que no nos consultan sobre una iniciativa legislativa que tiene que ver con personas privadas de libertad, cuando somos el organismo especializado, que no es que la Cámara de Diputados nos tenga que hacer caso, pero nos tiene que escuchar. Pero sobre todo, el propio Servicio Penitenciario, que es la autoridad que va a aplicar esto, porque ningún diputado va a entrar a sacar los 980 celulares que hoy hay. No, exactamente. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir esto? Y si hubiesen escuchado al Servicio Penitenciario, sabrían, lo que bien lo menciona Claudia, que esta ley es absolutamente impracticable, no por la diferencia entre limitar y prohibir, sino por su artículo 3, que indica la instalación de inhibidores de señal. ¿Por qué? Porque el personal penitenciario en su diaria y en su cotidiana trabaja a través de los teléfonos celulares, con lo cual el legislar desconociendo esta realidad, esto es lo que hubiese dicho el Servicio Penitenciario, y tal vez se hubiese modificado, se hubiese cambiado el sistema de inhibidores de señal por otro. Como un ejemplo de por qué esta ley no puede tener otro destino que el veto parcial o el incumplimiento. Lógicamente, en las dos situaciones expone al Poder Ejecutivo, porque pone al Poder Ejecutivo en una situación de que aparentemente no está cumpliendo porque no quiere, algo que en realidad tiene un error de diseño legislativo. Vos mencionaste muchos países que están avanzando en esta situación. Están avanzando en esta situación. Sí. El Salvador es uno. Sí, El Salvador es uno. El Salvador es uno. Y hay una frase que no pusieron ahí, pero creo que fue tendencia a nivel mundial cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo y manifestó que los derechos de las personas honradas para él van a estar siempre por encima de los derechos de los delincuentes. Esa situación
es la que impera en un montón de situaciones y de conceptos de la gente. Está harta de un montón de situaciones, está harta de la inseguridad y está harta de que nosotros no hagamos nada. Nosotros avanzamos en una situación de una realidad que tiene la gente. Que digamos nosotros que hacemos avanzamos. algo y no lo hacemos. Sí. La gente está harta de la demagogia, que se le mienta. De acá a un tiempo la gente va a ver que esta ley no sirvió para nada, porque no se la puede aplicar en los términos en los cuales fue prevista, ¿sí? Ahora es tan difícil porque no fue corregir. A ver, es tan difícil invitar a los... No es la palabra. No es la palabra. No es como la lo explicaba palabra, Kevin. Morel. El problema cuál es? Acá que es prohibición el Ejecutivo conoce bien. El problema es el la Ejecutivo sabe cuál es el problema. Hay muchos aspectos de la ley. El Ejecutivo sabe cuál es el problema. Hay un problema real, tiene que actuar. Tiene que actuar. Mencionaban sobre protocolos. Evidentemente algo está fallando, algo no está funcionando. Hay que aclararle, Jorge, a la gente. Hay que aclararle, Jorge, a la gente que la verdad digo, hay que aclarar, como activista, como abogado de derechos humanos, hay que hacer un par de aclaraciones. Los derechos humanos no son plebiscitables, ¿sí? La gente puede opinar si quiere que el preso mañana empiece a sufrir más allá de lo que la Constitución manda, y no por eso hay que hacer lo que dice la gente. Yo entiendo y respeto mucho a los diputados que la verdad que están ahí por elección popular, no como nosotros que estamos por un concurso de antecedente y oposición, pero esto hay que decirlo, ¿sí? Que los derechos humanos no son sometidos a consulta. Si la gente quiere que se empiece a torturar en las cárceles, es algo que no se puede hacer y ninguna Cámara de Diputados va a poder sancionar una ley que así lo diga. Lo mismo con la pena de muerte y lo mismo respecto a otros derechos como el acceso a la salud, la educación o el trabajo que fueron garantizados por el uso del celular. Por eso nosotros como comité pedimos la inconstitucionalidad de la ley. Respecto al presidente Bukele de El Salvador, es una persona que tiene amonestaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violaciones masivas a los derechos humanos. Que él se haya parado con un enfrentamiento a todo el sistema internacional de derechos humanos no significa que eso es una opción viable para la República Argentina, porque sería la detonación absoluta del Estado de Derecho. Deberíamos denunciar los tratados, modificar la Constitución, es decir, estamos hablando de pasar a un régimen casi de facto, si queremos un régimen como el de Bukele. Eso hay que decirlo porque parecería ser que es una opción elegible dentro del sistema democrático, y el encarcelamiento masivo de personas solamente por tener un tatuaje o pertenecer a una pandilla es algo que no está de acuerdo a nuestros tratados, a la Constitución y a nuestros sistemas procesales. Eso es demagogia punitiva, eso sí es demagogia punitiva, porque se viola masivamente el principio de inocencia en El Salvador y es una cuestión que preocupa a toda la comunidad internacional, por más que se use muchas veces para decir... No estoy interiorizado no conozco ni el país El Salvador, estuve en países cercanos, pero no en El Salvador. Lo que nosotros tomamos es la concepción que él tiene de los derechos humanos. Y si hay una cosa que se cuestiona, no quiero entrar en este terreno porque vamos a hacer un programa la semana que viene de esto, es por qué se atiende más al victimario que a la víctima, y esto está instalado en la sociedad y es absolutamente irrebatible, es así. ¿Por qué? Después nos dirán ustedes por qué no es así, pero no es el tema, sigamos con el tema teléfono, ¿no es cierto? Yo decía lo que pasó en Francia, lo que pasa en Estados Unidos, la gran cantidad de los países latinoamericanos tampoco tienen el acceso al uso celular. En algunos países como España han habilitado el WhatsApp, en Alemania están instrumentando sistemas de control, que a mí me parece que ese es el formato. No inhibirlos de que se puedan comunicar, porque me parece hasta inhumano, por alguna manera, pero antes, que estaba el celular ante la pandemia, había teléfonos públicos donde los detenidos se podían comunicar y tenían esas visitas programadas por la unidad para que fueran los parientes y todo lo demás. Si me hablas de motines, yo participé en 2 motines. A mí me dieron las granadas y las armas los brasileños que se habían en la época de Tito Panadero, no sé si te acordás, vos sos muy joven. En los 2 motines estuve, participé, así como me ves, en esos motines, y sé lo que es estar ahí adentro en un motín, y sé cómo se manejan las cosas, y sé la connivencia que hay entre unos y otros, porque habían entrado granadas M5, una pistola 45 y un 38 largo. Eso no lo entras en el bolsillo, ¿viste? Entonces, por eso es muy compleja la cosa, pero volviendo al tema celular, que es lo que nos importa, es tan difícil discutir y cambiar esa palabrita y que sea compatible la carátula con el espíritu. No es el problema, no es la palabra. Las palabras pueden derivar obviamente que en un veto, porque la ley no es clara.
Reitero, el problema acá es una ley que se sanciona sin informe y sin la oportunidad de escuchar a las personas que saben, a los que están trabajando, a los que tienen que llevar adelante e implementar esta ley. No se nos permitió eso y eso es lo que me llama poderosamente la atención. ¿Cuál es el apuro? Si estuvo 6 años la ley y no se la sacó, a ver, una semana más en la que pudiéramos escuchar, en la que pudiéramos consensuar y lograr una ley superadora que realmente sea de conformidad de la ciudadanía, porque realmente regula, limita el uso de los celulares y no una cuestión demagógica de decir prohibimos los celulares, no se prohibieron, bueno, no es culpa nuestra, nosotros hicimos lo que ustedes querían, ahora es el gobernador el que no aplica la ley porque no quiere. Esa es la demagogia que nuestra gente no quiere. Esas son las causas por las cuales la gente muchas veces se enoja con el Poder Legislativo y con todo el gobierno y demás, ¿no? Pero con el Poder Legislativo, que es lo que nos toca a nosotros, cuando decimos que hacemos cosas que realmente no las hacemos de forma responsable. Esta ley es una irresponsabilidad total, no es aplicable de tal forma en la que ha sido sancionada. Esperando una semana más o como mucho 2 semanas más, nosotros hubiéramos podido sacar una mucho mejor ley. Ojalá se pueda rever esto, ojalá se pueda discutir responsablemente y no estemos corriendo detrás de tiempos electorales para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Obey, cerrá, pues me están apurando, se nos acabó el tiempo. Digo, la tragedia de la pandemia puso este tema sobre el tapete. Y todos reconocíamos que tenían derecho en comunicarse con sus familiares, de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Ahora hay otra instancia. Parece ser que la prohibición no es el camino al cual yo me adhiero y que la cuestión pasa por la limitación / regulación. Creo que ahí está el debate, más allá de las palabras. Y vuelvo a insistir, hay gente que tiene buena fe para hacer las cosas y otras no tanto. De mi parte, y hablo en forma personalísima, la buena fe no pasa por un oportunismo político o una demagogia para ver a quién seduzco con esto, porque creo, insisto, la gente tiene ya el preconcepto. ¿Cómo le voy a dar celular a un preso? Señores, me gustaría hacer una conclusión. No puedo, porque nos excedimos en tiempo. Solo quiero sí aclararles que este tema, más derechos humanos, vamos a estar haciendo la semana que viene porque tiene mucho que ver no solo con la seguridad de la gente, sino con la convivencia entre unos y otros. Que tengan todos ustedes buenas noches. ¿Oíste hablar de la endometriosis? Es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, provocando una reacción de inflamación crónica y dolores intensos. La endometriosis afecta a 190 millones de personas menstruantes y aunque no se puede prevenir, sí puede tener un diagnóstico temprano, posibilitando la detención de su crecimiento y la reducción de síntomas a largo plazo. En la provincia del Chaco, garantizamos que la atención primaria contribuya a la detección, la identificación y el tratamiento a través del Plan de Salud para personas con endometriosis. Si presentas síntomas, acudí al hospital o al centro de salud más cercano. Hablar de tu salud es un derecho. Ministerio de Salud Pública. Chaco. Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte.